hace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mira y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Buen día, amados hermanos, que Dios los bendiga. Nuevamente estamos juntos para que estudiemos la palabra del Señor. Y en nuestra última reunión vimos la urgencia de abrazar la humildad, porque el Rey de las Naciones es humilde. Nuestro consejo fue que seamos como aquellos humildes pastores que estaban vigilando en la noche, aquella noche sagrada, hermosa, única, en la cual el Señor nació en esta tierra, en Belén. Y ahí consideramos también cómo el propio apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios 1:26, él dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, no puede existir en nuestros corazones
orgullo o vanidad ni de cualquier tipo. Necesitamos tener el carácter del Señor manso y humilde. Por eso Él dijo, aprendan de mí, y queremos aprender y que estos años de nuestra peregrinación en esta tierra, el Señor nos permita adquirir ese carácter preciosísimo. Señor, que en este día tu palabra preciosa venga a nuestros corazones a hacer la obra para la cual siempre es enviada. Que la lluvia de los cielos haga germinar la semilla y que tengamos pan para comer, pan para compartir. Señor, que nunca falte en tu mesa, esa mesa sagrada, espiritual, la comida que todos los días necesitamos. Cuando hemos orado al Padre de los cielos, al Padre nuestro, el pan nuestro de cada día danos hoy, es lo que en esta hora te pedimos. Por favor, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de hoy va a ser Su estrella hemos visto en el oriente. Siempre el tema principal es Jesús, el Rey de las Naciones. Pero nuestro subtítulo del día de hoy es Su estrella hemos visto en el oriente. Para eso vamos a leer juntos en Mateo nuevamente en su capítulo número 2 del verso 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, el anuncio fue prácticamente hecho porque como fueron consultados los doctores, los sacerdotes, los escribas, ¿verdad? Son los doctores de la ley, los fariseos, prácticamente el Sanedrín, y fue dado a conocer que había nacido. Pero como vimos juntos, solo a los pastores y a su padre y a su madre que estaban conscientes de lo que estaba sucediendo, ese anuncio era algo maravilloso y extraordinario. Sin embargo, consideremos juntos este día que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto o estaba viajando por el desierto, exactamente cuando ellos estaban aproximando del territorio de Moab, la frontera con ese pueblo, sucedió algo muy interesante y que está relacionado con la estrella que estos hombres sabios y que la escritura llama también aquí magos, ¿sí? Que sí da a entender eso en el griego, magos o hombres sabios, entendidos en la astronomía. Dice que ellos vieron la estrella en el oriente. O sea, desde aquel lugar ellos tuvieron esa revelación en un tiempo anunciando que ya había nacido. Porque cuando ellos llegaron, como ya lo estudiamos juntos, Jesús ya había nacido y estaba en una casa en Belén, ya no en el establo, ya no estaba en la cueva que juntos estudiamos, que era el establo que era usado para los animales. Entonces, cuando ellos están en la frontera de Moab, algo interesante sucede. Balac, que era el rey de Moab, él odiaba a Israel y no les dio atención a ellos. Él bien podría, como descendiente de Lot, ¿sí?, dar abrigo, dar comida, por lo menos darles agua, pero ni eso permitieron. Es más, Balac estaba con toda la mala intención de maldecir al pueblo. Entonces, él hizo todo lo posible para conseguir a alguien, un mago, imagínense, un adivino, como era Balaam. En aquellos días aún no se había establecido el ministerio profético dentro del pueblo de Dios, y los profetas eran Abraham, Jacob, José en Egipto, ¿verdad?
Y hasta que llegaron a la tierra prometida, comenzaron a surgir, obviamente, Moisés también, era un legislador, pero también el profeta del Señor. Entonces, en aquella época, y debido a las propias circunstancias, el Señor usó a ese hombre llamado Balaam para dar una palabra a favor del pueblo, a pesar que Balac, que quiere decir devastador o destructor, él trataba de maldecir al pueblo. Así es que él alquiló a Balac, él le ofreció mucho dinero, alquiló a Balaam, que quiere decir no del pueblo, o sea, él no era parte del pueblo, y era hijo de Beor, dice la escritura, y que significa ardiendo por el fuego, o ardiendo en fuego, consumiéndose, da la idea, que era de Petor, y Petor quiere decir adivino, que quedaba en Mesopotamia. Toda esa información nos es dada en la escritura, y era un hombre, según lo que leemos en 2 de Pedro capítulo 2, verso número 15, que amaba el dinero y también era un hombre inmoral. Entonces, este hombre malvado no pudo decir una cosa mala contra Israel porque Dios se lo impidió. Leemos juntos en Deuteronomio capítulo número 23 y en el verso número 3 al 5, lo que el Señor dice aquí a través de Moisés. 23 de Deuteronomio, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto. Y, esta es la segunda razón, porque alquilaron, le pagaron. Según él no estaba aceptando nada, pero él recibió mucho dinero. Le alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió, oigan qué precioso esto, te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Qué preciosa la palabra. Entonces, en ese periodo, cuando ellos están pasando por el desierto y en la frontera con Moab, ustedes saben la historia del pueblo de Israel, cuánta rebelión, cuánta murmuración, cuánto pecado hubo en el desierto. Sin embargo, aquí dice que el Señor no permitió que lo maldijeran. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el Señor lo amaba. Entonces, en medio de esta situación tan oscura, porque el príncipe de las tinieblas, Satanás, sin duda, estaba con planes perversos contra Israel, Dios en ese periodo tan oscuro hizo brillar su luz en medio de esa situación y en medio del desierto. Y adivino Balaam expresó una de las profecías más sorprendentes sobre el Mesías. Es más, en Juan capítulo 1, verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En aquel momento de tanta oscuridad, el Señor usa a ese adivino, porque él era un adivino, usaba de trucos, de agüeros, dice, de cosas desagradables y de sacrificios no agradables al Señor para conseguir lo que él quería. Pero hasta ese hombre, el Señor le indicó lo que debía hacer. Dice ahí la escritura en Números capítulo 24 y verso 17, él está hablando de Israel cuando él está bendiciéndolo, porque ya sabemos que él no pudo maldecir al pueblo. Entonces, en el verso número 17, él expresa lo siguiente: lo veré, mas no ahora.
Lo que está diciendo es que lo he visto, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Moab, el rey Balac de Moab quería que Balaam pronunciara maldición sobre el pueblo de Israel, pero Balaam no pudo. Él tuvo que abrir sus labios para pronunciar bendición para ese pueblo. Y él anuncia aquí la estrella de Jacob. Si ustedes se recuerdan, acabamos de leer en Mateo capítulo 2 y verso número 2, donde los magos del oriente dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Este hombre vio, él mismo expresa esas palabras de sí mismo, porque el Señor estaba abriéndole los ojos, pero solo para dar testimonio y que quedara registrada esta profecía. Dice, Balaam, el hombre de los ojos abiertos. Pero no, él no tenía ojos abiertos. El Señor le abrió los ojos y lo usó como un cuervo para traer carne, como lo hizo el Señor con Elías, como un cuervo para traer bendición para su pueblo. Él convirtió, como ya leímos en Deuteronomio, la maldición en bendición. Quisiera en este momento aprovechar para que apliquemos esa escritura también a nuestra propia vida. Porque no hay duda, mis amados hermanos, que en los momentos más oscuros, que en los momentos más difíciles de la vida, es cuando Dios puede manifestarse de forma sorprendente y de maneras sobrenaturales a nosotros. Eso quiere decir que en medio de nuestros momentos difíciles, en lugar de comenzar a quejarnos, en lugar de comenzar a ver que la vida es muy difícil para nosotros, esperemos algo sobrenatural del Señor. Si nosotros hemos anhelado experiencias con el divino, experiencias celestiales, esperemos que en esos momentos de tanto ataque, el Señor se manifieste de una forma nueva a nuestra vida. Y yo creo que esto sucede por unas razones. La primera es porque en esos momentos difíciles y cuando estamos en mucha presión, podemos rendir nuestra voluntad más fácilmente. ¿Sí? Por eso es que podemos ver cosas preciosas en nuestra vida, ya que el impedimento mayor en el corazón es el orgullo. Y cuando estamos siendo tratados, el orgullo estará ausente. Será más fácil responder a la visitación de Dios. Y la segunda razón es porque nuestro corazón estará más sensible para responder a la voz de Dios. Generalmente cuando estamos muy afanados y estamos aquí y allá y pensando en muchas cosas, nuestra mente está muy ocupada y nuestros oídos no van a oír más de lo que nosotros queremos oír. Pero cuando estamos en momentos difíciles y estamos queriendo buscar al Señor, nuestro corazón se va a apaciguar y esa voz suave y delicada del Señor va a ser oída y nos va a tocar y seremos transformados. Les digo esto porque es mi experiencia. Fue en un momento de tragedia y de dolor a mis tiernos 18 años. Y ustedes dirán, ¿tiernos? Sí, lo digo tiernos porque hoy tengo 64 años prácticamente. A esos 18 años yo conocí al Señor como mi Salvador. Un ímpetu poderoso prevalecía en mis proyectos personales, y ni mis padres y ni mis buenos amigos que trataron de persuadirme para seguir por otro camino consiguieron detenerme. Entonces, Dios, por su gran amor con que nos amó, con que nos ama, Él intervino y me paró en mis proyectos y me hizo ver mi necesidad
el vacío de mi corazón y yo corrí a la presencia del Señor y allí Él me libró de la muerte espiritual y mi vida fue cambiada por completo. Desde aquel día yo aún tengo presente esa fecha. 8 de noviembre de 1978 me convertí en seguidor del Señor, porque Él me llamó. Y este año, 2021, a través de un estado grave por el virus que entró a nuestro organismo, el COVID-19, yo pasé 24 días en el hospital al borde de la muerte y allí el Señor me dio algunas visiones y encuentros con Él que yo nunca me imaginaba, que nunca podría experimentar si no hubiera pasado por ese desierto espiritual en mi vida. Yo sé que en las tormentas de la vida, lo sobrenatural puede presentarse delante de nuestros ojos. La luz de la estrella resplandeciente de la mañana puede iluminarnos en medio de nuestras tinieblas y darnos ánimo para seguir adelante y experimentar en nuestro corazón el dulce amor y el poderoso amor del Señor que nos hace soportar cualquier circunstancia. Fue lo mismo que sucedió con los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea en una de las tantas ocasiones, cuando Jesús no estaba con ellos en el barco. Ellos sintieron pavor al ver al Señor andando sobre las aguas, o mejor dicho, sobre la tormenta que había. Y ellos pensaron que era un fantasma. Se aterrorizaron. Pero Pedro supo que a través de esa experiencia de haber caminado sobre las aguas, que es posible tener experiencias sobrenaturales cuando sentimos que nuestra vida se hunde en las aguas turbulentas y profundas de nuestros más graves problemas. Entonces, fue en una época tan difícil que el pueblo de Israel oyó esta profecía. Y escuchen, el Señor es especialista en darnos esa esperanza, porque Él promete en medio de un momento en el cual estaremos sensibles. Fue cuando Adán y Eva pecaron que el Señor da la primera y gran profecía de la simiente de la mujer. Es en medio de ese juicio que se está derramando sobre la serpiente, esa conversación que está teniendo Él con Adán y Eva, en medio de aquel pecado que prevalecía en el corazón de ellos, Él les da la promesa que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Esa es lo que muchos llaman el protoevangelio. Quiere decir, las primeras noticias de los días de Adán y Eva. Entonces, es obvio que en los momentos difíciles vamos a ver la luz de la estrella del Señor brillando sobre nosotros. Y es para que nosotros corramos a ver dónde Él está para adorarlo y para bendecirlo. La estrella del Señor fue anunciada desde días antiguos y a través, sorprendentemente, de un hombre que no era parte del pueblo de Dios, porque el nombre Balaam quiere decir no es pueblo, o sea, no pertenece al pueblo. Alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios es usado por el Señor para hablar aquellas palabras poderosas al decir que una estrella saldrá de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Balaam vio, él tuvo una visión y proclamó proféticamente que esa estrella era una revelación del nacimiento del Mesías. Prácticamente, cuando habla también de cetro, fue una revelación del reino, del gobierno, de la autoridad y del poder que se levantaría en Israel a través del Mesías. O sea, en otras palabras, esa profecía de Números capítulo 24, verso 17, es una referencia directa al reinado del Mesías. Ustedes perciben cómo es que en medio de aquellas circunstancias tan difíciles que el pueblo de Dios estaba pasando, cuando estaban siendo maldecidos
Cuando estaban queriendo lo peor para ellos, el Señor levanta una profecía que les da prácticamente la protección y la evidencia que los libraría de la maldición. Entonces, un adivino del oriente, porque Mesopotamia queda en el oriente, vio la estrella del rey de los judíos 1500 años antes que naciera ese rey. Y pienso que probablemente esa profecía quedó registrada entre los orientales, porque según lo que leemos en el Evangelio de Mateo, fueron unos magos del oriente. Imagínense, tal vez fue parte de esa profecía o tal vez también pudo haber sido las profecías que a través de la boca de Daniel fueron declaradas en Babilonia durante el período del imperio persa. Y en fin, todo eso estaba ya registrado en el oriente y hombres sabios, hombres entendidos pudieron captar que el rey de los judíos ya había nacido. Entonces fueron hombres que no eran parte del pueblo, fíjense, que captaron que ya Jesús había nacido. Dios nos libre a nosotros que en estos últimos días, antes de su segunda venida, seamos también tomados de sorpresa y no nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Pero que seamos con aquellos pastores que estarán vigilando. Era la orden del Señor, ha sido la orden del Señor a sus discípulos, que debemos de vigilar, porque no sabemos el día que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, la clave está en vigilar y orar para que perseverando con esa actitud de necesidad podamos estar preparados y oigamos el canto de los ángeles cuando Él comience a descender y oigamos el sonido de la trompeta, que es la voz profética del Señor, proclamando que ya está en las nubes y que nosotros vamos a estar preparados para recibirlo. Pero sin duda habrá también gente que no es parte del pueblo, como Balaam y como esos magos del oriente, que serán algo entendidos en astronomía o cualquier situación o ciencia que tenga que ver con el entendimiento de las cosas, que también anunciarán que el Señor ya está o que está a punto de manifestarse. Entonces, esa profecía de Balaam confirmó la profecía que Jacob dijo sobre Judá antes que él muriera en Egipto. Él oró por sus hijos y recuerden que cuando él oró por Judá, él, de entre todas las palabras que él dijo en Génesis 49, verso 10, él dice, no será quitado el cetro de Judá. Otra vez, ¿qué está diciendo? Él estaba revelando que de Judá se levantaría el rey. De la tribu de Judá vendría el Mesías, el legislador, aquel que sería Silo, y que a él dice se congregarían los pueblos. Y ya hablamos que Silo significa, o Silo, como algunos pronuncian, reposo, o el que trae reposo. Prácticamente es el príncipe de paz que ha venido a este mundo para libertarnos de lo que nosotros somos. Entonces, esa estrella de Jacob que Balaam pronunció por palabras de Dios, no por iniciativa de él, porque ahí vamos a leer exactamente cómo él lo expresa aquí, pero esa estrella de Jacob nos libró de la maldición, ¿verdad? Ellos tenían toda la intención, Satanás también en el huerto del Edén tenía toda la intención de que la maldición cayera sobre Adán y Eva, sobre los desobedientes a la palabra del Señor. Pero nosotros sabemos en Génesis capítulo 3, verso 14, que la maldición, la primera maldición, cayó sobre la serpiente. Y al final de cuentas, el que recibió el precio o el pago de esa maldición fue nuestro Señor cuando Él murió en la cruz. Él estaba de todas maneras librándonos de esa maldición. Solo para que nos recordemos un poco, ese adivino Balaam fue alquilado por Balac para maldecir al pueblo de Dios, pero el Señor no lo permitió.
Ninguna maldición cayó sobre aquel pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor transformó esa maldición en bendición. ¿Por qué? Ya lo leímos. Por causa de su amor por nosotros y por el pueblo. En Números capítulo 23, verso 18, dices, entonces él tomó su parábola. Esto es antes de haber dicho de la estrella, porque él 2 veces tuvo que proferir. Y dice aquí, en el capítulo 23 y luego en el capítulo 24. Entonces dice en el verso 18, entonces él tomó su parábola, Balaam, y dijo, Balac, rey de Moab, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Escuchen ahora. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. O sea, él estaba declarando con estas palabras que él prácticamente era un instrumento en las manos del Señor y que en ningún momento él podía interferir en la profecía o en el curso de acción del pueblo del Señor. Y en el verso número 20, él dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Fíjense, he recibido orden de bendecir. La orden del Señor para ese adivino era, tienes que bendecir a mi pueblo. No lo puedes maldecir. Y él estaba con miedo porque se encontró con el Señor. Y él dijo, Señor, voy a hacer, a pesar de sus problemas, de sus pecados y de sus debilidades, de amar el dinero y ser un hombre inmoral. Él tuvo que hacer lo que Dios le indicó. Así como su mula habló para decirle lo malo del camino que él estaba tomando, Dios también lo usó a él como un animal de carga para hablar las palabras que él puso en sus labios. Por eso él dice aquí, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Porque por eso él dijo, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Yo no puedo humanamente revocar esa bendición. Y ahora escuchen lo que él dijo en el verso 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Vean lo que él dice. Qué precioso esto. Porque Israel venía de una trayectoria de desobediencia, de pecados. ¿Sí? O sea, el Señor pudo haber dicho, sí, este pueblo ya me cansé de ellos, pero no. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, él continuó llevando su pueblo por el desierto con el objetivo y el proyecto final de establecerlo en la tierra prometida. Y a pesar de sus fallas, ahora escuchen, todos nosotros somos pecadores. El pueblo de Israel era pecador. Pero ¿por qué el Señor no vio iniquidad en Jacob ni vio perversidad en Israel? Porque ahí dice, Jehová, su Dios, está con él. La clave para que todo pecado sea perdonado, que todo pecado sea destruido y anulado y toda maldición no tenga ningún efecto en nuestra vida, es que la presencia del Señor esté con nosotros. Y por eso él dice ahí, Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Quién es el júbilo de rey? Él, el Señor, y la estrella resplandeciente de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, adivinaciones, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Entonces, resumiendo, Balaam recibió orden divina de bendecir, porque el Señor le impidió que se realizaran los deseos y las acciones malvadas de Balac, el rey de los moabitas, que recuerden, quiere decir destructor. Cayeran esas maldiciones, fueran impedidas para que cayeran sobre el pueblo de Dios. Y la razón, otra vez, porque nuestro Dios está con nosotros. O sea, el pecado y la maldición son anuladas por la obra de la estrella de la mañana.
La bendición, en otras palabras, es una determinación divina, es una determinación personal de bendecirnos, porque desde la eternidad Él ha visto la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Si el hombre estuviera viendo su pecado, si Dios solamente nos viera a nosotros para justificarnos, nadie podría ser salvo. Él vio en nosotros la estrella de Jacob, la presencia de Cristo, que es la que nos libra y nos libró de la maldición. El Señor resaltó entonces aquí en este pasaje que la redención en Jacob es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, esto no significa otra vez que el pueblo de Dios era sin pecado, de ninguna manera, pero sí está indicando, Dios está revelando desde el principio. Él vio esa obra de su Hijo en nosotros, librándonos de la maldición y de la influencia maligna del destructor, que es esa serpiente antigua. Entonces, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo, nos trajo un nuevo día. Por eso se llama la estrella resplandeciente de la mañana, porque es refiriéndose a este nuevo día que se levanta. Es la nueva vida que Él nos da. Como dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús, dice, he enviado mi ángel al final del libro para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Todos entonces podemos reconocer en este día que somos pecadores, desobedientes e incapaces de cumplir la ley. Si solo un mandamiento nos dan, ese mandamiento único violamos, tal como sucedió en los días de Adán y Eva. Pero en este momento quiero darles entonces un resumen de las muchas razones de por qué el Señor nos dio la ley. La ley que vino, dice, 430 años después de la promesa, porque el Señor le dio una promesa a Abraham, el hombre de fe, de que a través de la fe vendría la bendición para su pueblo, la fe en la estrella de Jacob. Pero después vino la ley. Entonces, como Pablo explica, entonces la ley anuló la fe. No, es a través de la fe que se cumple la ley. Pero quiero darles ese resumen. Fue dada la ley para que el hombre perciba su pecado. Quiere decir que es a través de la ley que nosotros podemos saber qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que nosotros hacemos violándola constantemente. Y también la ley fue dada para que nosotros percibiéramos y conociéramos lo infernal que es el pecado. Y también para que conociéramos nuestra propia incapacidad de vencerlo por sí propios. Y por último, la ley fue dada para mostrarnos la provisión de Dios en la persona de Jesucristo. Quiero que lean conmigo estos pasajes, por favor, comenzando en Romanos, capítulo número 3 y verso 20. Ahí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano, judío o gentil. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, esta es una de las razones. La ley fue dada para que nos pongamos conscientes, para que tengamos esa conciencia de nuestro pecado y también de nuestra incapacidad de obedecer y de hacer lo bueno. Dice aquí en el capítulo 7, verso número 13 de Romanos, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, hablando de la ley, en ninguna manera, sino que el pecado, este es el problema, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Ustedes pueden percibir entonces que otro de los propósitos, hay varios, yo tengo todos los propósitos que aparecen en la Escritura de las razones por qué el Señor dio la ley, pero esta es una de las principales, para que el pecado, dice, se revelase sobremanera pecaminoso. ¿Ah? No podemos, y la ley dice esto, y la ley dice esto, y yo fallo aquí y fallo aquí. Y si me dice otra cosa, fallo ahí, y yo trato, y tal vez un mes, 2 meses, una semana, 3 días, y de ahí fallamos. Como dice también aquí en el capítulo número 10 y verso 4 de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el fin de la ley, en otras palabras, tú eres un pecador, pero hay esperanza para ti y la esperanza está en Cristo. Por eso es que Juan el Bautista vino predicando, mostrando a los pecadores que tenían que arrepentirse y les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la ley, el fin de la ley es Cristo, dice. Qué preciosa la Escritura. Y en Gálatas capítulo 3 y versículo número 24 leemos también este pasaje impresionante. 3:24 de Gálatas. De manera que la ley, fíjense, ha sido nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro tutor, nuestro pedagogo, aquel que nos enseñó, que nos mantuvo, por lo menos nos mantuvo más o menos, porque tratábamos de hacerlo, pero no conseguíamos, y tratábamos de hacerlo y no conseguíamos, pero nos estaba deteniendo. Es lo que está diciendo aquí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, mas por la fe en Jesucristo. Y termino leyendo en Filipenses capítulo número 3 y verso 9, donde dice, y de aclarar a todos cuál sea, perdón, estoy en Efesios, Filipenses capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, que el justo, será justo aquel que cumpla estos mandamientos. Así es como se dice, lo vamos a ver ahora. Dice, y ser hallado en Cristo, en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en Gálatas claramente nos expresan otras cosas. Por ejemplo, en el capítulo número 3 donde estamos, y en el verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para hacerlas. Eso está en Deuteronomio capítulo 26, verso 26. 27, verso 26. Y es exactamente lo que leemos también en Hechos, capítulo 15, verso 10. Los discípulos reconocieron que ni sus antepasados, que ni ellos pudieron cumplir la ley. Entonces, en el verso número 13 de ese capítulo 3 de Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de nuestra incapacidad humana, de la debilidad de la carne, hecho por el pecado, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y él fue colgado, Cristo, en el madero por nuestra causa. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿pero por qué fue hecho por nosotros maldición? Claramente, lo que está diciendo es que nosotros fuimos desobedientes. Debido a nuestra desobediencia a los mandamientos del Señor, caímos en esa maldición y llevamos a Cristo también a la cruz. Pero cuando obedecemos al llamado de Dios de creer en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos la estrella resplandeciente de la mañana y la seguimos, como hicieron esos hombres que llegaron hasta Jerusalén, podemos con plena seguridad ser libres de esa maldición, de nuestra incapacidad, del pecado y del engaño del enemigo, que hasta el día de hoy continúa usando su lengua de serpiente, detractora, para destruirnos. Con sus palabras, él va a tratar
de desanimarnos y de que nosotros no sigamos adelante. Termino entonces con esto. Su luz, la luz de la estrella de la mañana, nos imparte vida. Bien dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 1, y en el principio fue el Verbo, o era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí solo se explica para que entendamos cómo sucedieron las cosas, pero es 3 manifestaciones del mismo Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En el Verbo. Y la vida, escuchen, era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Con razón Jesucristo dice en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como dice aquí en Juan 1, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. Si estás pasando por un momento difícil, deja que esa luz de la estrella resplandeciente de la mañana brille sobre tu vida, porque las tinieblas no prevalecerán contra ella. No importa lo que quiera hacer para destruirnos. La luz de Cristo, que en otras palabras es su propia vida, nos va a impartir vida eterna, como exactamente leemos en Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera, fíjense, ¿por qué? Porque hay una luz falsa. Satanás también se manifiesta como ángel de luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Eso quiere decir que todos los hombres tienen la oportunidad de recibir la luz del evangelio, las buenas nuevas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos están dispuestos a abrir su corazón y a rendirse. Por eso es que todos también son tratados para darles la oportunidad de conocer a su Salvador. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de su nacimiento. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dios decía del creador del universo. Llegó humildemente a nacer en un lugar pequeño y ahí en el mundo estaba. Y Él creó el mundo, pero el mundo no le conoció. Oh, que nosotros sí podamos abrir nuestro corazón para recibir a esa luz preciosa y esa vida maravillosa, independientemente de cómo haya sido la manifestación, hablando ahorita otra vez de esa estrella que vieron los magos o los hombres sabios del oriente, que algunos así los llaman. Si fue un meteoro o un meteorito, o ellos vieron un fenómeno sideral, en el espacio sideral, un fenómeno astronómico, y ellos hicieron cálculos, no sabemos. Pero lo que nos interesa es que ellos, esos magos, fueron escogidos para ver la estrella de la mañana y anunciar al pueblo de Dios el nacimiento del Rey. Su estrella hemos visto. Ellos estaban seguros que era la estrella del Mesías que ellos habían visto. Era algo prácticamente físico, no era solamente una visión. Por eso es que llegaron y no encontraron a un Mesías espiritual. Encontraron a un Mesías hecho carne. Significa entonces que lo que ellos vieron era la visión, la luz del verdadero Dios. Y reveló sin duda la sensibilidad que estos hombres tenían en su corazón. No siendo aún parte del pueblo de Dios, se movieron para ir a Jerusalén. Se trasladaron, viajaron con el propósito de adorar al Rey de los judíos. Ellos le dijeron a Herodes, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oh, que nosotros también nos postremos delante del Rey de los cielos, del Rey de las naciones y lo adoremos. De esa manera se cumplió la profecía de Jacob que leímos, que delante del Señor, Silo, se congregarían las naciones, no solamente el pueblo de Israel, sino el resto de las 70 naciones que están diseminadas sobre toda la tierra, se postrarían, por lo menos una representación de cada una de todas esas naciones, porque no son todos los que están dispuestos a creer. Pero si la luz del Señor, su evangelio, las buenas nuevas, como leemos en Lucas 8, capítulo 2, verso 8 al 11, donde dice que cuando estaban los pastores en las montañas, aparecieron ángeles y la luz del Señor brilló en la noche para anunciar
la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si esa luz de esas buenas nuevas te ha iluminado, corre a esa luz. Corre y adora al Señor de gloria y humíllate delante de su presencia, porque Él es el creador de todas las cosas. Cree en Él y serás salvo. Porque por otro lado también Satanás es llamado el príncipe de las tinieblas y él tratará de cegar tus ojos para que no veas esa luz, para que no seas salvo y no recibas la vida. Con razón la Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 3: pero si nuestro evangelio, las buenas noticias, aún está encubierto, tapado, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque los que se pierden están cegados por la incredulidad, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz es la luz verdadera que venía a todo hombre y que da vida a los hombres, es nuestro Señor. Con razón dice también en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, gloria a Dios, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces, como también leemos en Hebreos 1:6, y otra vez, dice el Señor, o el escritor, hablando del Señor, dice, cuando introduce al primogénito, Jesucristo, en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Si los ángeles se postran delante del Señor, es porque conocen quién es Él, es el Verbo. Es Dios mismo manifestado en carne. Nosotros también necesitamos postrarnos en su presencia y adorarlo con un corazón humilde y reverenciarlo como Él es digno de ser temido. Adórale tú también. Póstrate delante de su majestad, como lo hicieron aquellos magos y aquellos pastores en las montañas de Belén el día que Él nació físicamente en su primera venida. Y todos, dice, la propia Escritura nos da ese testimonio. Todos los que pudieron reconocer la estrella y hasta el día de hoy ven la luz de esa estrella resplandeciendo en sus vidas, la vida de los cielos es transmitida a sus corazones. El Señor pueda darnos a cada uno de nosotros esa luz maravillosa, ese evangelio preciosísimo que solamente nos trae beneficios eternos, que solamente nos da las bendiciones que Él ha determinado para derramarlas sobre nosotros por amor de su nombre y porque Él siempre nos ha amado. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a los tuyos, bendice a mis hermanos que han oído tu palabra. Señor, que nosotros cada día podamos levantarnos, Señor, con la esperanza de tener un encuentro con esa estrella resplandeciente de la mañana, para que tengamos vida, Señor, y vida en abundancia. Señor, haz que en estos días nuestros corazones se mantengan despiertos, vigilando en oración, perseverando, Señor, en sobriedad, porque los días son malos y necesitamos estar preparados para cuando el Hijo del Hombre aparezca, nosotros tengamos nuestro rostro levantado y no seamos avergonzados con los impíos, mas seamos alegrados con el regocijo que traerá el Rey de Israel, aquel que traerá en su mano el cetro de Jacob. Señor, bendícenos y te agradecemos por tu infinita misericordia estudiando tu preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Esperamos continuar un poco más con este tema que creo que el Señor ha estado ampliando para bendición de todos nosotros. Un fuerte abrazo y hasta el próximo domingo. Haz lo que quieras de mi Señor.
hace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mira y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, el mundo a Cristo puede